señor de barba blanca es mi padre, Jean-Paul. Del País Vasco de sus antepasados, emprendemos viaje hacia el país que lo vio nacer, el Uruguay. Allí nos vamos a reunir con sus 7 hermanas y hermanos. La última vez que se habían podido reunir de tal modo era en 1968, antes de que las botas y la locura militar arrasaran con el país. Durante mucho tiempo no supe casi nada de lo que sus vidas habían sido en aquellos años, hasta ese momento en que me dirigí a ellos pidiéndoles que me cuenten. Y a través de sus palabras vi aparecer un mundo que nunca me había imaginado. Pasa la ensalada. Pero hermano, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo están? José María, Jean-Paul, Marcel, Jeanne-Marie, Ana María, François, Tito y Maite, reunidos en la casa de familia Aterbea. Aterbea en vasco significa el refugio. En 1968, el Uruguay atraviesa una crisis económica que genera importantes movimientos sociales. Desbordado, el presidente inicia una represión que se endurece con los años, hasta el establecimiento de una dictadura en el 73 que dura hasta fines del 84. Mi padre llegó a Bayona en el 76, poco antes de mi nacimiento. Él venía a buscar refugio cerca de la cuna de sus abuelos. Estos habían emigrado a América del Sur esperando construirse un futuro mejor. Mi padre regresaba al país tratando de salvar su vida y la de su familia. Esta es la simple pero incompleta verdad que me vio crecer. Tenía 22 años cuando al conversar con una de mis tías descubrí una realidad mucho más compleja. Tenía que saber más. En mis búsquedas encontré un libro publicado por el ejército uruguayo en los años 80. Este libro contiene una lista de todos aquellos que, según ellos, constituían una amenaza para la democracia. Entre esos nombres encontré el de mi padre. Estaba incluido en una lista de miembros de grupos religiosos habiendo apoyado a la subversión. Yo sabía que mi padre había sido sacerdote antes de casarse y muchas veces me había preguntado el porqué de esa decisión. Pero ¿cómo un hombre de iglesia podía llegar a ser un peligro? ¿Cómo había empezado aquello? Depuis tout petit, il semblerait, selon on me raconte, que j'avais déjà dit un jour je vais être prêtre. Dans la famille, il y a eu toujours cette formation religieuse, de foi chrétienne. Ma mère, c'est elle-même qui m'a fait les classes de catéchisme. Sans doute que ça a évolué au cours de ma formation dans le séminaire et l'idée que je me faisais de à quoi servait être prêtre. Au début, c'était aider les gens, transmettre la foi dans l'Église, la foi en Dieu, aimez-vous les uns les autres, mais après, quand tu grandis, tu commences à voir que ça doit être dans le concret. Que c'était pas seulement donner les sacrements, comme on disait, sinon que c'est aussi, ça signifiait un engagement dans la société. En concret, je vais partir à une vie ouvrière. Que, mon être prêtre, c'est pas seulement vivre aux dépens des gens, sinon moi partager avec eux leur vie. Quise ver junto a mi padre aquellos lugares que marcaron el principio de su militancia. Nos dirigimos a Constitución, un pueblito de 2.000 habitantes en el norte de Uruguay. Saludos con la mano. ¿Y vienen d'une chasse? ¿D'une chasse je sais pas où?
Acá fue donde en el año 65 empecé mi vida de obrero, sacerdote obrero. A mí fue algo que fue aceptado positivamente. Así sea que después haya habido reacciones de ciertas clases sociales en que uno resultaba ser un traidor a esa clase social que se suponía acomodada y defensora de sus privilegios, y que entonces ya había pasado al otro campo porque defendía a los oprimidos, a los de otra clase. Para mí fue sintomático el caso de viene a un casamiento un capataz de una estancia, conversando de su vida y todo a la pareja que se viene a casar. Hablamos de la realidad de su vida de trabajo y de su salario. Y como yo estaba entrando, estaba ya se llega asalariado, conocía lo que tenía que ganar un obrero del campo. Y cuando el muchacho me dice, y sí, ahora que el patrón me regala una vaca para mi casamiento. Qué bien. Digo, y me había dicho cuánto ganaba él, cuánto le pagaban a él por mes. Y hacía cuántos años que trabajaba. Dijo, bueno, mirá, con lo que él no te paga de lo que te debe pagar por mes, podía regalarte no una, sino 3 vacas. Digo, la realidad, claro, eso llegó a oídos del patrón. Y entonces imagínate cómo yo estaba expresando cosas, pero era la realidad. Y no era que yo utilizara mi función de sacerdote para otra cosa, sino que la defensa de lo que es justo lo tiene que hacer cualquiera. Mi padre eligió trabajar ahí donde la mayoría de la gente de su pueblo trabajaban, el ingenio azucarero, el Espinillar. Actualmente dicen que es para molerla para comida del ganado. Mis primeros trabajos acá había sido justamente trabajar en la carpida, en el riego y después en la zafra, el corte de caña y la cargada. Del establecimiento azucarero solo queda un gigantesco esqueleto vacío. Considerado poco rentable por el gobierno de la época, fue clausurado en 1993. Solo lo pueblan hoy las memorias de mi padre. Recuerdo que cuando llegué ese mes de junio del 65, bajamos del camión, encontramos toda la gente junta ahí en el canchón, ahí en la entrada, y había un paro por problemas del servicio médico. Y entonces yo nervioso, nuevito, el primer día de trabajo, empecé haciendo paro. Mirá, todo esto estaba limpito, lleno de cañas, todo. Y esos guinches no se podía pasar debajo. Que en toda esa parte de ventanales que se ve allí eran las oficinas. Oficina de personal acá, oficina de cultivo al otro lado, y arriba estaban los ingenieros. Mira. Los pedazos que quedan. Mira eso. Parece mentira tener que entrar como un ladrón. Pero esto acá ya han robado todo. Ya pasaron otros antes. Pero me acuerdo que andaba con una carpeta, caminando rapidito porque había que ser, que uno estaba ocupado, que llevaba informes de un lado a otro, de la producción y otras cosas, y adentro iban los volantes del sindicato, en esos momentos en que no se podía hacer acción sindical, y uno caminaba por acá informando a los compañeros. Fue una degradación paulatina de la situación cuando empezaron a aplicar las medidas prontas de seguridad
Ya te restringían tus derechos de movilización y empezó a haber censura de prensa. Poco a poco se veía que de una manera u otra, a veces ridícula, te querían impedir tu legítimo derecho de protesta, de tus reivindicaciones que se habían hecho siempre a nivel sindical. Entonces es bien explicable que eso provocara justamente una reacción y que muchos, no muchos, pero sí, algunos de entre ellos vieran que la democracia se había retirado de ellos y que entonces dijeran, bueno, vamos a hacer otro modo para que vuelva la democracia, vamos a ver el modo que sea necesario, y algunos entonces sin duda que de ahí pensaron de seguir los grupos bueno, no se decía esa palabra, pero era de acción directa, diríamos. Cuando se hablaba de las marchas cañeras, los de UTA, los de Bella Unión, pero también hubo, evidentemente, gente de la zona, algunos de aquí habían ido a participar en la marcha de los cañeros. Todo en la misma línea de hacerse cargo uno de su destino, en lo económico, en lo social, y evidentemente también vino después en lo político. De los que iniciaron la acción de los Tupamaros, hubo un gran grupo de los cañeros. En el libro de los militares, esta guerrilla, Tupamaros, es calificada como la mayor amenaza en contra del país, la mayor fuerza de la subversión. Et on t'avait approché, toi? On t'avait proposé de participer? Évidemment, c'est sûr aussi. Mais chacun, on prenait bien sa place où on se disait aussi, je suis plus utile dans l'action syndicale. Moi, j'ai travaillé dans le syndicalisme, j'ai travaillé aussi, on avait commencé à faire une coopérative d'épargne entre le groupe ouvrier. Je ne prenais pas d'autres engagements. Mais est-ce que tu avais soupçonné, est-ce que tu savais s'il y avait des gens dans ta famille qui étaient plus que proches du mouvement? Bon, à cette époque, on avait appris un peu un mot qu'on se disait entre nous. No pregunte, no cuente, no deje que le cuenten. Ne posez pas de questions, ne racontez pas, ne laissez pas qu'on vous raconte. Dans cette époque où déjà on pouvait t'emmener en prison pour n'importe quoi, pour une dénonciation, et alors là, tu disais, bon, si tu ne sais pas, c'est mieux qu'en savoir trop. Alors, dans la famille, je pouvais bien savoir que de la famille, ils étaient pas seulement dans l'action syndicale, que mes sœurs Marcel, par exemple, son mari Lucho, ils étaient dans une autre chose. Mais moi, si j'allais chez eux, je ne posais pas de questions. Como mi padre, Marcel dejó el Uruguay durante la dictadura. Instalada como nosotros en el País Vasco, es una de las tías que mejor conozco. Por lo menos, eso imaginaba. C'était difficile de ne pas entendre parler du mouvement Tupamaro. Moi, j'étais enseignante. J'enseignais justement dans un collège et lycée du Cerro, c'est-à-dire une partie très populaire, très ouvrière. Nous étions confrontés à tous les problèmes réels d'une population qui travaillait, qui se battait pour ses droits, pour les droits élémentaires. Ce qui devenait intenable, c'était que nous avions connu un Uruguay
où il y avait une certaine justice et un certain équilibre dans la société. Mais cet Uruguay, qui était un peu, on disait, la Suisse d'Amérique, ou qui avait un certain niveau, a commencé à se dégrader, mais rapidement. Quand on a commencé à avoir des grèves pour des réclamations au temps de Pacheco Areco, à ce moment-là, il y a eu une répression, mais alors extrêmement dure, extrêmement disproportionnée. Le gouvernement était sourd, absolument sourd, et la seule chose, son maître mot, c'était la répression. Ce mouvement nouveau qui prenait des allures de vouloir forcer un peu plus la main, a attiré ma sympathie parce qu'en fait, moi, au niveau gremial, militant syndical, je trouvais qu'on était un peu mou, on parlait un peu beaucoup et qu'on n'était pas trop exigeant. Il y a eu des actions de publicité. Par exemple, les Tupamaros sont rentrés dans un magasin. Ils ont dévalisé un magasin avec des denrées de première nécessité et ils l'ont distribué dans les cantegriles. Les cantegriles, ce sont les bidonvilles d'Uruguay, ou pour aider le mouvement des cañeros. J'avais la trentaine, fougueuse, j'avais 4 enfants déjà. Et bon, j'étais enseignante, mon mari était aussi militant dans son secteur. On devait se battre pour le présent et pour le futur, pour nos enfants. Il ne fallait pas perdre le temps. Ce qui est très important dans tout ça, c'est l'infrastructure. Parce qu'on parle toujours des... Bon, il y a les personnes qui sont en première ligne, mais il y a tout le reste, que c'est absolument indispensable. Moi, ce que je faisais, c'était le repérage des bouches, des égouts, des trucs d'électricité. Je ne connaissais rien, je suis devenue assez experte pour dénicher, savoir quels étaient les câbles qui allaient à tel endroit, tel autre, quels étaient ceux qu'il fallait couper éventuellement. Bon, on utilisait beaucoup des petites serviettes qu'il y a dans tous les bars, des petites serviettes multi-use, on s'appelle, ça sert à tout, très minces. Alors on était experts à écrire là tout petit et on roulait. Moi je le passais par exemple assez dans les poivrons. Et tout ça, en général, on les passait par les femmes. Hein. On passait, on achetait, on laissait notre poivron là, l'autre prenait le poivron et choisissait les autres. Il y avait une heure à respecter, l'heure exacte, la minute exacte. Si on ne se trouvait pas, on ne se croisait pas, hein, donc il fallait partir de là. Bon, information, et puis, bon, des petites actions de divertissement, ou de divertissement, oui, et pour faire un peu peur aux gens qui n'étaient pas trop collaborateurs ou qui parlaient un peu trop aux militaires, qui disaient, bon, parce qu'il y avait beaucoup de délations. Donc, bon, si on fait un petit peu peur, peut-être que... Bon. Mais comment tu faisais peur? Bon, on avait le moyen. Tu veux pas en dire plus? Non, parce que ça, c'est les secrets de lutte. C'est ça, les secrets de lutte. Et même maintenant, tu... Eh bien non, parce que ce que les militaires n'ont pas su à l'époque, ce n'est pas moi qui va leur dire maintenant, ni maintenant ni jamais. Ils n'ont qu'à deviner. Non, ça c'est le secret. Il ne faut pas leur donner. D'accord, mais dis-moi, et par rapport à tes frères et sœurs, justement, en parlant du secret, tu avais une sœur qui vivait chez toi? Oui, au fond de chez moi, oui, il y avait une petite maison
Eh bien non. De nos frères et sœurs, on savait les capacités des uns des autres, les engagements des uns des autres. On pressentait qu'il y en avait qui pouvaient, par leur place dans la société, avoir plus d'engagement que d'autres, mais on n'en parlait pas. Ma sœur qui habitait... Elle avait quel âge? Elle devait avoir 18 ans, 19 ans, étudiante. La connaissant, c'était impossible qu'elle n'ait pas un engagement. Mais on ne l'a pas parlé, on n'a jamais parlé. On se comprenait, on se sentait, on savait. On savait qu'on pouvait confier, mais on ne mélangeait pas. Parce que chacun avait ça. Jeanne-Marie es la menor de mis tías. Como mi padre y Marcel, dejó el Uruguay en los años 70. Fue en París que la vi por primera vez, al visitarla siendo yo una niña. Sin embargo, solo la conocí realmente cuando pasé 2 meses con ella en Chile. Tenía yo 22 años. Ahora vive en Buenos Aires, donde la vamos a ver hoy. Estas son de 69, 68, y acá llegamos a la de 69, 70. Este es el grupo que nos encontrábamos todos los veranos y hacíamos paseos juntos. Fue Jeanne quien por primera vez me habló de aquellos años oscuros. Al encontrarla hoy, espero que acepte otra vez contarme su compromiso y quizás me ayude también a comprender la razón de este silencio de tantos años. Acá estábamos los siete, porque faltaba Ana María. Ana María llegó en noviembre del 68. Pero se fue. Y en diciembre pasamos la última Navidad, la última Navidad en la Lira. En el 70 entré a la universidad. Estas son de 70, ¿ves? Ajá. Bueno, yo estudiaba y al mismo tiempo participaba en lo gremial, digamos, estudiantil. Había distintos niveles de militancia, ¿no? La militancia pública, digamos, y la militancia que no, de lo que no queríamos hablar, no se podía hablar. No sé, personalmente fue muy doloroso el haber perdido mucha gente conocida, muy cercana, el haber visto sufrir, mucha gente con la que estuve una relación muy personal, digamos, muy fuerte en la militancia, ¿no? Y ya. Entonces es como que remover todo eso también duele. O es un mecanismo de defensa inconsciente, como decimos en psicología, que hace que yo muchas cosas no quiera hablarlas, otras cosas no quiera recordarlas. Y ese mecanismo que tanto lo trabajamos de tratar de olvidar, de no nombrar, de olvidarnos de nombres, olvidar de lugares, y tanto repetirlo tantos años, miedos. Miedos y, bueno, es de las cosas que quedan secretas. Claro, de las que preferimos no hablar. Sí. Me sorprende y me conmueve la reticencia en las palabras de mi tía. Hasta hoy se extienden las heridas del pasado. Al ver su reacción, me pregunto con qué derecho la fuerzo yo a mirar hacia atrás. ¿Quién soy yo para atreverme así y arriesgar largar nuevas olas de sufrimientos que apenas parecían haberse calmado? Lo que estoy tratando de alcanzar a través de ella, de mi padre, es esa otra historia, la que no es oficial, la de sus vivencias, de sus luchas, de sus esperanzas. Aquella historia que tantos miedos precisamente enterraron en el fondo de sus gargantas y que ningún libro me podrá contar. Jeanne aceptó cruzar el Río de la Plata para venir conmigo a Montevideo. Quizás este es el momento para explicarle de nuevo mi proyecto. Sabes que vos fuiste una de las personas que me inspiró a hacer este documental. Vos fuiste una de las primeras en hablar justamente, en comentarme unas cosas que yo nunca... Así como entre los hermanos no nos comunicábamos todo esto, también con nuestros hijos hubo cosas que les dijimos y cosas que no. Y yo creo que a la larga ellos lo han sentido, mismo si no lo han expresado, lo han vivido. Así como tú sabías cosas de tu papá y otras tantas que nunca supiste hasta que llegó este momento en que tú sí dijiste, bueno, a ver, hablemos. Pongamos las cartas sobre la mesa. Sí. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Cuántas lunas que se van y
y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Y en estos pasillos, bueno, acá había otras clases, aquí era el baño, esto aquí, todo esto era una de paneles y esto también. Los paneles, cada agrupación ponía sus paneles con invitaba a las reuniones o hacía su propaganda política, a quién ponía más. Había distintos partidos que tenían sus agrupaciones. Por ejemplo, los comunistas tenían una agrupación que era de los del PC, los de la democracia cristiana tenían una agrupación que era de la democracia cristiana. Y yo, como no estaba de acuerdo o sea, aceptaba cosas de uno y de otro, pero no, para mí no era eso. Me sentí más identificada con la corriente que era de los Tupamaros, pero que su brazo legal era el 26 de marzo. Las reuniones que hacíamos en la agrupación también servían como una forma de camuflada, digamos, de preparar otras cosas, o encontrarse con otras personas, o gritar, o hacer escándalo, o tirar una molotov, o prender fuego una llanta. Una molotov. Bueno, ya no digo más, no quiero hablar más. Sí, ¿qué no hacíamos? Por eso que me marcó tanto esos años de acá, fueron muy lindos además, muy lindos. Tengo muy lindos recuerdos. Qué pena que te están abandonados, ¿eh? ¿Cuántas cosas tendría para contar estas paredes? Una hermosa casa. ¿Cuántas cosas oyeron, no? Menos mal que no pueden hablar. Ay, Dios. La huida de 111 prisioneros, en su mayoría presos políticos, de la cárcel de Punta Carretas en Montevideo, es una de las más conocidas hazañas del movimiento Tupamaro. Sigue siendo hoy día la mayor fuga colectiva de la historia. Creo que por el cerro nos tocó a nosotros. Fuimos, hicimos todo un acto impresionante y una acción, digamos, más bien, con quematinas, con de todo, justamente de esto, que se prendía fuego y se hacía escanto, los policías venían ahí y mientras tanto había otro grupo que estaba en otro lado, entonces se volvían locos porque iba para acá, iba para allá, no sabían de qué estaba pasando. Y después, imagínate la alegría, decía, pucha, bueno, qué bien, fue un éxito, porque después nos venían, decían, bueno, estuvo genial. Ya uno mismo, si no te lo decía, uno asociaba, sabía lo que estaba pasando. Y la alegría de decir, bueno, ellos lo lograron y nosotros, con nuestro poquito granito de arena que pusimos ahí, también participamos en esto, que es más grande, ¿no? ¿A ti alguna vez te propusieron de pasar a una fase más, tomar armas de verdad para alguna acción? Sí, pero sí, mi formación militar también, pero... ¿Enviaron una ¿Que te sirvió luego? No, porque nunca, como después, esas compañeras que estuvieron detenidas y que estuvieron torturadas y todos me hicieron saber que, o sea, se supo que yo me iban a venir a buscar y me llegó la orden de arriba de que mejor les fuera, que era más conveniente en ese momento no resistir porque era demasiada la gente que estaba cayendo, que sabía armar varias cosas, sabía armar y desarmar. Pero bueno, ya fue. Si tengo que hacerlo de nuevo, lo haría, pero bueno, está. ¿Qué revelar y qué callar? Lo que me conmueve en los relatos de Jeanne y de Marcel es esa exigencia de justicia social, ese compromiso por el cual estaban dispuestas a sacrificar sus vidas. Este mensaje me parece más importante que los detalles que prefieren no compartir conmigo de sus vidas. 3 años después del encuentro del 2002, los 8 hermanos tienen una nueva oportunidad de reunirse en las bodas de oro de Tito.
Tito es el mayor de los hermanos. Es el único de la familia que sigue viviendo en el campo cerca de Mercedes, la ciudad donde nacieron los 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos reunido para celebrar el amor de ustedes. Al ver los hermanos reunidos todos aquí, en la iglesia, ese símbolo de su fe, deseo buscar más adentro, en las raíces mismas de la familia, los orígenes de este sentido de compromiso. ¿Acaso proviene de mis abuelos, a quienes yo nunca conocí? C'est une grande joie d'être tous ensemble là et on sentait la présence, si tu veux, de nos parents là, si tu veux, d'être tous ensemble, on évoquait inconsciemment ou verbalement, ou on se retrouvait dans notre jeunesse, dans notre enfance, si tu veux. Et on revivait ça. Du moins, moi, je revivais mon enfance à la Lira lorsqu'on était tous ensemble. Bon, les 7, parce que Jean-Marie est arrivé beaucoup plus tard. Moi, j'étais mariée déjà quand ma plus jeune sœur est née. Ana María es la mayor de los hermanos. Aunque se haya ido del Uruguay en el 65 para vivir con su familia en Francia, su testimonio es rico de los documentos que ella conservó de su juventud. Me permite descubrir un poco más los valores de esta familia, influenciada por la historia de migración desde el País Vasco. C'est siempre nous en 1907. En 1907. Et là, il y a papa tout petit, Georges, Hélène et Notre père, qui était le troisième. Notre père est arrivé en Uruguay en 1920 pour aller travailler chez un oncle. Et d'abord, il a pris le métier, s'occuper des vaches, de l'agriculture, etc. Et puis c'est tous des gens qui avaient travaillé dur pendant 10 ou 20 ans. C'était leurs parents qui étaient arrivés en débutant avec un travail très comme ouvrier agricole. Puis ensuite, la seconde génération déjà, comme celle de mon père, et déjà ils avaient un peu d'aisance. Comme une certaine petite bourgeoisie, si tu veux, c'était campagnarde. Pour moi, c'était une vie agréable, et pour mes frères aussi, pour nous tous, c'était une vie familiale et communautaire, c'est un peu dans certains sens. Et bon, autant mon père que notre mère, eux, en tant que catholiques, ils voulaient les enfants, les gens sont baptisés, etc., qui avaient une vie normale, et puis ensuite, du point de vue du travail, les aider. C'était la famille, l'amour du prochain, et s'occuper qu'on est quand même tous égaux. Socialement, on n'était pas tous égaux, mais nous sommes tous des hommes. Et alors, il faut s'occuper des autres et aider les autres qui ont des difficultés. Trasfondo de trabajo social, de militancia social, de cooperativa, que teníamos los hijos, lo habíamos mamado, lo habíamos aprendido por la manera de ser de mis padres, que nos habían enseñado la solidaridad, bueno, todo eso. Tanto que a veces decían, ah, sí, me enseñaste a ser bueno y después mira cómo lo que pasa. Pero bueno, éramos así. Maite es la única de las hermanas que se quedó a vivir en Uruguay. Ella era maestra en un pueblo balneario del sur del país. Me pregunto cómo vivió ella esos años y cómo los vivieron también los otros hermanos que se quedaron en Uruguay. El año 68, 68 exactamente, en la Lira, Navidad. Y el año que murió mamá después. El año que murió mamá, tenés razón, y fue la última vez que nos reunimos Los todos en la Lira en una Navidad. Ahí. Yo recuerdo que ese año, justamente antes que murió mamá, fue en agosto, que eran los primeros acontecimientos de represión en Montevideo, y que fue después de una militarización, que a mí me tocó la primera vez que estuve con un grupo de sindicalistas 15 días en el cuartel. Y los maestros tuvimos que ir a un cuartel a registrarnos también. Y yo todavía tengo el carnet, donde me militarizaban. Todos teníamos que presentarnos, que no queríamos, decíamos, no, ¿para qué? Y dicen, no, todos, porque así nos tenían registrado Fichados. a todos fichados.
La policía pidió a la directora de la escuela si pensaba que dentro de los maestros hubiera personas así, no sediciosas porque no era la palabra en ese momento todavía, pero que incitaban a las huelgas, a los paros. Había 14 maestros, 6 éramos sindicalizados. Consultaron a la directora y la directora nombró a 9. Ya en el 72 empezaron a ver los allanamientos en las casas justamente a las cuales nos habían nombrado. A todos nos encerraban en una pieza hasta que revisaban todo, sacaban todo. Bueno, está. La tercera vez que vinieron llegó el comisario de ese momento. Era padre de alumnos míos, pero bueno, dijo, este es Videgain, Raúl Videgain, que no era familiar nuestro, pero sabía. A él lo buscaban como el principal de la sedición, ahí, uno de los principales. Y entonces todos los que tuviera apellido Videgain, que no era un apellido tan común, aunque hay muchas familias Videgain, bueno, tenían orden como de captura de los Videgain. Volvió sobre sus pasos el mayor, me dijo, señora, me va a tener que acompañar. Cada uno teníamos un soldado, se sacaba la capucha de la capa y nos ponían a la inversa la capucha, y para atarla se sacaba el cordón de la bota, para atar esto, y con el otro cordón de la otra bota nos ataban las manos hacia atrás. Llegamos hasta un lugar X y ahí nos pusieron de plantón y ahí pasabas las horas. En mi caso, por ejemplo, yo que había vivido en campaña, digo, bueno, esto hay que revertirlo. Me puse a escuchar los sonidos del campo, que con mi padre y mis hermanos jugábamos a eso, las noches de verano, escuchar a ver quién oía más ruido, el tero, la vaca que muge, el caballo por ahí que relincha, como para hacer una terapia de soportar lo que estabas parada y sobre todo que no sabías, ahí no terminaba. ¿A dónde ibas? Ahí empezabas nomás. Pasaron las horas hasta que después me llevaron al médico y después al interrogatorio. Y entonces, bueno, ahora la vamos a liberar. Y bueno, después transcurrió la vida normal, pero con eso de que sentías un ruido de camión que andaban, todo el día andaban los camiones de los soldados. Y siempre pensando, ¿y? Vienen de nuevo. Oías algún ruido raro y mirabas por las ventanas de noche a ver si era que venían de nuevo. Porque claro, ya habían venido 2 veces, 3 veces. Cuando viajabas en ómnibus, también, siempre como el miedo. Veías a los soldados o veías los camiones de los soldados y vos... Y no era que te estuvieras escondiendo, era una psicosis de que andaban buscando. Ellos andaban a salto de mata, agarraban a cualquiera. O sea, había una duda, entonces por las dudas va para adentro, por las dudas para adentro. Era indiscriminado. Y yo calculaba que algún día me iban a salir por mi apellido, nada más, porque eran tan estúpidos, ¿no? Pero en fin, estúpidos hasta por ahí, que hacían redada y marchaban como unos cuantos, después los soltaban, y así. O sea, no, era indiscriminado. Yo vivía en el campo afuera, estaba muy desconectado de todos los problemas que se estaban reventando en la ciudad, porque había problemas sociales de todos lados. Ahora, yo en el campo, ya te digo, no nos afectaba mayormente. Después del tiempo empezaron a buscar, cuando empezaron a perseguir más de cerca a los que no estaban con la idea, entonces con el cuento de la estatucera empezaron a visitarlo, a recorrer el establecimiento, así, después de ciertos apremios de algún detenido, cantaban y nombraban a alguien, con tal de sacarse la capucha por lo menos. Y entonces ahí acudían ahí los militares y entonces volvían a insistir. Pero era todo menos un bluff en ese asunto. Por ejemplo, José María era el cura párroco en San Juan, como usted bien sabe. Y él tenía mucha influencia con los muchachos del barrio, que no conseguían trabajo, les conseguían changuitas, así, y era muy querido. Y me acuerdo que una persona que estaba en el gobierno
me dijo, mirá que a vos te quieren llevar. Entonces después le pregunté más detalles, pero ¿por qué me quiere llevar? Porque hay una persona en el vecino departamento que está detenida y que te está marcando y señalando como que vos estás integrado en esto, lo otro, lo de más allá. Yo estaba ahí cuando lo llevaron. Después de la fiesta de San Juan me dijo, che, venime a arreglar la moto. Una moto negra que tenía antes, le llamaban la Petunia. Y estaba como cambiándole el carburador y había dos o tres, un muchacho del barrio ahí, la vuelta, yo, mirándolo. Y fue cuando llegó un jeep del ejército. Y nos hizo poner todo de pie y las manos arriba de la pared. Y se fueron con un lote de gurises y al rato volvieron y me llevaron a mí con otro. Ya habían marchado primero con José María. Y cuando él desapareció durante 2 meses y medio, cuando lo llevaron los militares, lo pudimos ver después de 2 meses y medio en Freivento. Lo primero que me dijo, me quieren joder, dice, porque aquí un miliquito me dijo, a vos te van a soltar, te van a poner a soltarte porque vos tenés mucha influencia con la juventud. Tenés mucho ascendiente. Y tenés mucho ascendiente en la parte social, ya era un bolcho, un comunista. Los militares ya estaban educados de esa manera, ¿no? Entonces, todo lo que era ayuda social era bolche, era comunista. No me fui, porque no encontraba motivos para que estuviera detenido. Como te contaba la otra vez, después de estar detenido con todos esos procesos y eso, lo que yo te decía del abogado Adolfo Yessi Vidar, él me decía, tú no tenés que estar ni medio minuto, dice. Cuando pase el expediente a ese juez militar, te van a soltar, pero no podemos conseguir que pase el expediente. Pasó a los 4 años y 4 meses. Por eso que nunca vi ni juez ni nada. Pero bueno, así como pasó a mí, le pasó a un sinfín de personas, ¿no? Fue lo que le pasó a François también, cuando fueron a la casa de François. Estaban a la pesca, o sea, cualquier cosa le servía. François vivía con su esposa Sonia en una estancia de flores en el centro del país. Allí nos dirigimos ahora al encuentro de estos sitios cargados de memorias. O sea, ¿qué representa justamente las Achiras para ustedes? Y para nosotros fue toda la vida. Estábamos en lo que nos gustaba, ¿viste? Trabajar afuera, en el campo, la tranquilidad. Los mejores recuerdos que tenemos son de acá, porque... Y los más sufridos. Sí, más o menos algo ha cambiado. Sí. La quinta de Eucalipto está igual. Mirá, el tanque australiano está igual. Igual. ¿Y por qué se tuvieron que ir? Y bueno, por parte de la política, como bien dicho, parte de que tuvimos un allanamiento por asuntos políticos, ¿no? ¿Se sabe qué habrá sido de ella? Pero la casa está igual, lo mismo. Sí. Y sabiendo que, yo qué sé, que era el único medio de acá, de vecino, que tenía, yo qué sé, medio de izquierda, ¿no? Así. Entonces a veces nos sentían los vecinos como que, ¿y estos qué son? De noche sentíamos ladrar perros y ladrar perros. Se ve que no estaban vigilando, no veían nada. Llegó un momento que, bueno, vamos a allanarnos, ¿no? El capitán dice, bueno, ahora digan, llegó la hora de la verdad. Usted es Tupamaro. Ya nosotros tomamos, te agarramos a tu hermano cantó que vos estabas acá en la columna, no sé si 33 o 34, no sabía nada. Además, ahí me enteré de que habían llevado a mi hermano, ¿no? Y sabemos que hay movimientos raros en su casa. Todo, yo qué sé, tal vez para sacar mentira, ¿verdad? ¿No? Pero y nada, ¿no? No pasó nada. Y si nos mintió en algo, usted sabe que en cualquier momento volvemos y ahí sí, lo vamos a llevar allá para el batallón, ahí a Trinidad, y ahí sí, ahí no va a tener suerte. La incertidumbre, eso te quebraba un poco, ¿no?
Ahí vienen de vuelta. ¿Qué? Que vienen de vuelta. ¿Qué haces, Sonia? Tranquilízate. ¿Qué pasa en el arma? No me lo bolso, Sonia. Tranquilízate, Sonia. Vení, mirá, se están yendo. ¿Pero no te das cuenta que se llevaron a José? Pero vení, miralo. Se están yendo. Se están yendo, mirá. Mirá, mirá. Se van, se van, se van. Se van. No aguanto más, François. No aguanto más. Vámonos. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Mira, Mariana, uno en ese momento capaz que no piensa en nada, porque ves tu casa rodeada de gente, apuntándote, donde hay niños, donde te llevan tu marido. En ese momento no te da tiempo así para pensar nada, nada. Después con el tiempo decís, ay, qué horrible que es, pero en ese momento no pensás, no te da para pensar, porque es tanto el susto que tenés. A partir de que le amenazaron de muerte a François en Flores, ahí ya le pedí respeto a todo el uniforme. Porque va un uniformado a amenazar de muerte a un civil. Para un poquito, ahí ya se me acabó. Ahí me salió regalado, salió baratísimo, porque no me hicieron nada, o sea, más que el plantón y las preguntas finales, ¿no? Que hicieron. La apuesta que una de las cosas que no le perdono al régimen en ese momento era que a José me lo quebraron un poco. Y me contó una vuelta, y charlando varias horas, y me dijo, mira, yo después de todo lo que vi no puedo seguir siendo cura, dice. Porque vi tantas cosas y pasé tan mal, dice que sería un falso si salir a hablar a la gente de ciertas cosas, ¿no? Las vivencias de la tortura y de la prisión en un penal como el penal de Libertad, al que no las vivió, son intransferibles por más que se haga fuerza, entonces no vale la pena tampoco preocuparse. Digo, no se pueden transmitir, no se pueden entender. Yo antes pensaba que la gente que se suicidaba era porque era cobarde. Hubo momentos en que me di cuenta de que quizá había que ser más humilde. Que si uno en algunas situaciones, en algunos picos, límites, no llega al suicidio, es porque tiene una suerte, una gracia de Dios, pero que la tentación viene. A veces me tocaba a mí estar apoyando a alguno que estaba con problemas difíciles y es increíble la capacidad que tiene el ser humano sacar fuerza de esas situaciones, algunos por una fe interior, una fe en el hombre, fe en lo que sea, por sentirse apoyado por otros que están pasando lo mismo, pero cómo se pudo recuperar, eso es una conclusión que saco yo, ¿no? 1972 es el año de mayor confrontación entre la guerrilla y el ejército. El 14 de abril, comandos tupamaros ejecutan a 4 hombres presuntos miembros de los Escuadrones de la Muerte, una organización paramilitar que había torturado y asesinado a varios miembros del movimiento. El presidente recientemente electo, Juan María Bordaberry, proclama entonces el estado de guerra, dando todo poder a las Fuerzas Armadas para destruir la guerrilla y eliminar toda persona potencialmente subversiva. Las Fuerzas Armadas serán sumamente eficaces.
En el medio de esta tormenta, un imprevisto acontecimiento feliz reúne la familia. Es el casamiento de mi padre con una joven maestra del pueblo, una militante sindical como él. Es pura coincidencia, pero el nombre de mi madre es Libertad. Entre les événements politiques et sociaux qu'il y avait à cette époque, il y avait aussi les événements personnels de ma vie, dans lesquels ayant mûri, j'ai dit moi, psychologiquement, avec ma vie ouvrière, d'engagement syndicaliste et autres. Et j'avais aussi vu une façon différente de gérer ma vie. Et donc j'avais demandé la dispense à Rome, qui m'a été accordée par le pape Paul VI. Et je me suis marié comme chrétien à l'église et j'ai continué ma vie d'engagement dans le village où j'habitais. Y el último viaje de muchos, de todos los hermanos, fue cuando fueron para mi casamiento. Que ahí estábamos, no estaba Ana María, pero estaban todos y estaba también Jean-Marie. Y ese viaje, que salíamos todos a distintos lados, yo casi que no voy. De hecho, no tendría que haber ido, pero bueno. Todos íbamos en ómnibus diferentes, otros en coche, otros por acá, y me acuerdo que nos pararon no sé cuántas veces en la ruta y cada vez que pedían los documentos, porque ahí sí, nos subían a los buses y a todo el mundo uno por uno nos miraban. Y entonces empezaban a aparecer todos los videntes en todo el país. Estaba Maití allá en Parque del Plata, estaba Marcela, estábamos nosotros, estaba François en Flores. Y entonces empezamos a llegar cada uno por su camino. Entonces, como había puesto en todos los caminos de la carretera, paraban y te anotaban quién viajaban, documentos y eso, ¿no? Y entonces justo que empezaron a ver videntes acá, de repente videntes de Flores, videntes de Montevideo, videntes de varios lados. Otro vidente que va para el norte, otro vidente que va para el norte, todos iban para el norte. ¿Y dónde van? A Maite fue que le preguntaron cuando la llevaron a ella. Y le contó una maestra, cuando la llevaron a todas juntas, ¿no? Y en una pregunta que le decían, ¿qué sabía de la marcha? Le veían en asalto. Parecía que era como una conmoción. Bueno, todos vamos a casamiento de un familiar, un hermano, un primo, todo el mundo decía, daba una explicación. Pero bueno, no se lo tragaban mucho, ¿no? Era muy riesgoso, ese fue un riesgo muy grande. Pero bueno, valía la pena, era el hermano que se casaba. El hermano viejo. Et à l'année suivante, en 1973, il y a eu l'Assemblée nationale qui était dissoute par Bordaberry, le président de l'époque. Et déjà, les militaires, ils se sont installés déjà avec tous les droits. Avant, ils y étaient, mais bon, à ce moment-là, déjà, il n'y avait plus de secret pour personne. Bordaberry instaura la dictadura en 1973. En esa fecha, la guerrilla ya está derrotada y la mayoría de los tupamaros están presos, en exilio o bien muertos. Sin embargo, la represión sigue, se refuerza incluso. Las libertades individuales son pisoteadas diariamente. La lucha contra el terrorismo se convirtió en terrorismo de Estado. Uno da por supuesto que la historia que uno la vivió, los demás lo tuvieron que conocer, y en este caso fue menos que menos porque hay un desconocimiento total. Pensaba que mi ignorancia respecto al pasado de mi familia era debido al exilio de mis padres. Sin embargo, descubro que más allá de mi experiencia, es toda una generación dentro del pueblo uruguayo la que heredó de este silencio impuesto por miedos que todavía son palpables. ¿Vos pensás que ahora el Uruguay está en un estado de estabilidad democrática que permite justamente hablar más de aquellos temas que... Yo diría que habría que ser prudente, porque vos sabés que el diablo no duerme, y los militares están todavía. Los pichones milicos que había en aquel tiempo, así oficiales, que estuvieron en aquel tiempo, están ahora arriba, y vos no sabés cómo reaccionar. ¿Duró mucho tiempo y se vuelven? Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. ¿Todavía lo tenés ese miedo? No tanto, pero no estaría muy tranquilo.
del 85 en adelante, 89, se trató de ocultar todo esto de que en realidad no hubo desaparecido, que era una guerra contra la subversión, que había peligros institucionales, cuando no había ningún tipo de peligro de nada, ¿no? Esas son las cosas que... pero ese vacío de información total que hubo, bueno, gracias a Dios ahora se empiezan a descorrer los velos y sin, obviamente, buscar ni revancha ni mucho menos, ¿no? Por eso de repente que yo comentaba así que hay experiencias o comentarios de cómo vivió que posiblemente yo me enteré luego que el film, previamente no, porque tampoco nos hemos reunidos para hacer discusiones sobre el tema y bueno, y la vida nos llevó por distintos lugares y caminos, ¿no? Cada uno vivió solo su pequeña tragedia, ¿no? Pero nunca contaban, bueno, vos estabas integrado, vos estabas trabajando, era cierto, no era cierto. ¿Viste? Eso siempre nos quedó, ¿viste? Con la conciencia de cada uno en la nebulosa, como quien dice, ¿no? Inclusive después de todo lo que pasó. Además, ahí fue la diáspora, ¿viste? Porque nosotros al último no aguantamos acá, venimos acá, nos fuimos para otro lado. Ya María fue para otro lado, Marcela, ahí ya, como que dice... Se desintegró un poco la familia. Se integró un poco la familia, que era una familia muy unida, ¿viste? Estábamos separados, pero éramos muy unidos, ¿no? Muchas de esas cosas yo no las conozco. Pues tampoco le pregunté a Marcela cuando fue una vuelta de disco, sí, se pasa que la parte de tortura, decimos, psicológica o física, esa nunca nos tocamos el tema ese, por delicadeza. O sea, bastante problemas tenían ellos, ya que habían tenido para averiguar qué había pasado. Ahora que la pasaron mal, posiblemente que sí, pero no profundizamos el tema ese. 2 ou 3 fois dans ma vie, j'ai eu la sensation que j'allais mourir. Et je te dis qu'une fois qu'on se met dans la tête qu'on va mourir, c'est pas si grave et si difficile que ça. Parce que j'étais dans un petit état, j'étais toute nue, on me mettait le truc, bon c'était... La picana. La picana eléctrica y submarino. El submarino. Mais je me suis dit, c'est très possible que tu puisses mourir noyé. Et c'est pour ça que je leur ai dit, écoutez, vous savez, vous pouvez y aller. J'ai cru que j'allais mourir. Mais je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert de cette possibilité. C'était une constatation, je ne sais pas comment le dire. J'ai cru que j'allais mourir. Je sentais la souffrance physique comme si on me la racontait. À ce moment-là, je dédouble. Moi, je me dédoublais, j'avais 2 personnalités, mais je ne sentais plus mon corps, je n'étais qu'esprit. Bon, je pense que c'est ça ce qui sort aussi. Rompí un tabú al pedirle a Marcel que me contara lo que le había pasado, y me conmovió aún más su relato al saber que cuando la llevaron en el 75, ella ya no era miembro del movimiento. Pero no me imaginaba que a través de su relato también descubriría yo nuevos aspectos de la historia de mi propio padre. Mon frère m'avait à ce moment-là donné quelques petits trucs pour me défendre physiquement. Mon frère, ton père, mon frère aîné. Ça a été que lui, il avait été déjà détenu plusieurs fois. Et il avait toute une technique et il m'avait dit, écoute, quand on te met la tête dans l'eau, il y a quelque chose, une baignoire, je ne sais pas quoi, on avait les mains attachées au dos et qu'on te fait pencher, on te met jusqu'à ce que tu ne respires plus ou tu fais semblant de ne plus respirer. Donc là, c'était une technique que mon frère m'avait apprise.
de comment montrer, lâcher les mains, pour que celui qui guidait la question, parce qu'il y avait toujours un médecin ou quelqu'un qui savait jusqu'où on peut aller, il me lâchait, il me remontait, juste quand on allait perdre complètement le souffle, et toute la cavoule qui te collait au visage. Et il m'avait dit, oublie, ce que tu as oublié, tu ne le diras pas. Il faut oublier, il ne faut pas y penser. Han sido los mejores años de mi vida. Frase banal, pero es la realidad. Fui descubriendo la vida del trabajo, la aplicación del Evangelio a la vida y luego la continuación en la vida de cristiano en familia, hasta que nos tuvimos que ir. Y por eso que volver ahora y contemplar este río, este lago, este cielo, estos atardeceres, hace suspirar. Sigue habiendo tanto para hacer. Fue ahí que viniendo desde Constitución aquel 21 de diciembre de 74, en el jeep me tenían encapuchado y atado las manos con perros que me cuidaban, me bajan, primeramente simulan como que alguien que dejan escaparse y que corre, siento tiros y uno que grita, y luego me dicen, bueno, ahora le toca a este, entonces me llevan, me ponen contra una barranca como esa que están ahí, me hacen arrodillar y entonces ahí el oficial dice, apunten, preparen fuego. Y las balas que sonaban a cada lado de uno. Uno pensaba, bueno, no, me quieren asustar nomás y uno con todo estaba con mucho miedo. Y ahí llega el oficial y me pone el revólver en la sien y me dice, bueno, se acabó para vos, 3, 2, 1. Y eso fue de las cosas más duras, que uno tenía un dolor en las tripas diciendo, bueno, por favor, señor oficial, se equivoca, ¿o qué quiere hacer conmigo? No era la primera vez que me llevaban, me habían llevado otras veces. Aquella vez que me había presentado reclamando que, puesto que estaba en planilla de disponibilidad, que no me dejaban ir a mi trabajo y yo estaba en casa, mi obligación era estar en casa a tal determinado horario y venían a fin de mes a pagarme y todo en casa, y eso no, es una tontería. Pero era mi caso entre 200 otros de ANCAP que estábamos en planilla de disponibilidad. Era un modo tonto, ridículo de la dictadura de sacar de Troya, de sacar del ambiente a los dirigentes sindicales o los que éramos activistas o teníamos fama de ser promotores. Entonces estabas afuera. Cuando me largan, ya 20 días después, a mediados de enero, diciéndome, te vas del país. Y bueno, y así me fui, como se han ido tantos, que los echaban también. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Mi padre en Argentina, Jan en Chile. Como ellos, miles de uruguayos tuvieron que irse del país por sus convicciones políticas. Busco la casa donde yo vivía, que según me acordaba era 1977 y sería a esta altura. Pero acá hay otro edificio en ese lugar. Voy a seguir preguntando. En el caso de mi padre y de Jan, no se esperaban a que este primer exilio fuese seguido por otro, poco tiempo más tarde. Ça a même changé la numération, tu vois. Et ici, j'ai rencontré donc des Boliviens, des Brésiliens, d'autres Sud-Américains qui étaient là, tous dans la même situation que moi. Donc, on se réunissait, on se racontait nos malheurs, on se racontait l'espoir aussi, parce qu'on était tous en train de continuer à lutter pour mon pays. Hein.
Ça s'est donné qu'il y a eu le coup d'État en septembre et puis c'était fini. Mais oui, moi je pensais que j'allais rester plus longtemps ici. Oui. C'était vraiment l'incertitude. Hein. Tu me posais la question si on pensait que ça allait être pour longtemps. Non. Non. À l'intérieur de nous-mêmes, on se disait, bon, quoi, 4, 5 ans, on reviendra. Ça ne peut pas durer. Mais bon, on était très idéalistes. Hein. Parce qu'après, bon, on est quand même resté plus de 20 ans. Hein. Quand le temps passé, on trouvait long. Hein. Mars 76, coup d'État des militaires en Argentine, et là, la situation, ça devenait intenable. En Uruguay, on aurait été emprisonnés. En Argentine, carrément, on disparaissait. Et donc, avec l'aide de nos familles d'ici, du Pays Basque, qui savaient, qui étaient plus au courant que nous de ce qui s'est passé là-bas, ils nous ont aidés à venir et on s'est retrouvés comme ça en France, où nous sommes. Quand ils sont arrivés, je pense qu'ils s'étaient soulagés ici. Et puis vite après, ta maman était enceinte de toi. Et bon, on a vécu une période là de nouveau un peu plus égale, si tu veux. Et bon, et ton père voulait démarrer, faire quelque chose, et ils sont mis à travailler. Bon, je pense qu'il y avait tout ça derrière encore, mais il n'a pas oublié, continuer. Je vois toujours, quand on est arrivé à Madrid, quand on allait chercher ta sœur Anaï, mon Dieu, je regarde cette petite qui a souffert, qui devait sentir cette angoisse de sa maman quand elle est arrivée, et que Jean-Paul était là. Oh, c'était bouleversant. Ça fait qu'Albert, on en était. Anaï, il a mis du temps avant de sourire. Beaucoup de temps, elle a mis avant de sourire. Elle a vécu la période stressée de ses parents. En Argentine. En Argentine. Ça, je n'oublierai jamais. Et tout naturellement, on est revenu chez nos aïeux, Pays Basque, entre Chivero et Lapurdi. Nous sommes revenus, l'endroit naturel, qui en fait nous avait engendré nos idées basques de liberté, d'être un peu indomptable, je pense. Et ça commençait très loin, tout ça. Après, on étoffe avec les écritures, les lectures, les informations. Enfin, on a été fidèles aux ancêtres. En faisant la justice. Pero la historia no se acaba aquí. Un día en este largo caminar, descubrí por casualidad los rastros de una última lucha. Una lucha que mi padre sigue manteniendo aún. Ese día vi a mi padre como nunca lo había visto antes. Pero eso fue una cosa también de, viste, que eso era, ¿ves? Ahora que lo digo, de las cosas duras que uno tuvo que aguantar, tener que romperte psicológicamente. Sí. Hay otra que a mí me costó mucho saber perdonar. Claro. Porque yo decía como cristiano, no puedo odiar. No. Y sin embargo vi como el mecanismo de ellos, el odio de ellos, me hacía a mí rebajarme a nivel de ellos. Porque como a mí me odiaban, yo te digo, un ser humano que fríamente tortura a otro. Entonces a mí me da una rabia y que me tuve que rebajar, que humillarme, decirle, pero señor oficial, usted está equivocado. Y que veía que cuando yo llegaba a llorar, le encantaba. Estaba encantado. Bebía sangre, venía sangre y lágrimas. Sí, le encantaba eso. Sí. Y entonces todo eso, psicológicamente yo estoy seguro que me hizo un daño y me costó años
reconstruirme y decir, no tengo que sacar de mí eso de que me daría a mí sentimiento de venganza. Y que no es humano tener un sentimiento de venganza. ¿Cómo que no es humano, Jean-Paul? Bueno, es divino, es humano, somos seres humanos. Sí. ¿Cómo no? Bueno, pero que me cuente, el humano yo por eso no voy a colgar, porque yo no. Bueno. Es mi carne, porque somos de carne también, somos de espíritu. Podés decir, bueno, porque el espíritu es el que te ayuda a no matarlo. Porque vos decís, paro, no voy a ser igual que él, esto, aquello, las buenas cosas de nuestra educación cristiana y cosas. Pero es humano el odio y la venganza. O sea, pobre desgraciado. Es un pobre desgraciado porque no puede ser feliz porque está menoscabando a una persona, un ser humano igual que él. Y eso lo rebaja. A mí me rebajaba, pero vos sabés que yo sentía que se rebajaba más él. El que te tortura se rebaja más. Entonces eso me hacía salvar a mí el problema que podía tener de pudor de lo que estaban haciendo, etc. Me salvaba, me hacía, ¿viste? Alejarte. Alejarte y en cierto modo protegerte. ¿Me entendés? Porque cuando me decía el muchacho, sí, vos profesora, fuiste mi profesora, ¿quién te vio tan orgullosa? Era un alumno mío, había sido alumno mío cuando yo tenía 20 años. Y me estaba en un triste aspecto, es insoportable. Pero entonces yo decía, pobre muchacho. Ya pasó tanto tiempo, si pensé que tenía que perdonar, ¿qué pasaría de encontrarme con él y qué actitud sería la suya? ¿Qué actitud sería la mía? Y pensando que ese fue alguien que yo conocí como muchacho, alumno del colegio Sagrada Familia, donde yo era capellán y él era uno de tantos. Y bueno, y que sea él el que, habiendo ascendido y llegado a oficial, fue el que dirigió el operativo en Constitución, en que se llevó mucha gente y entre otros me tocó a mí. Entonces, pensar qué cortocircuito mental podía haber habido, evolución psicológica de alguien de chico bueno, digamos, no malo, pero así más bien simple, haber evolucionado a llegar a ser torturador. No puedo imaginarlo. ¿Aceptará él un encuentro, una conversación? Tengo una cosa que me gustaría hacerte escuchar. Bueno. ¿Hola? Sí, escucho acá. Hola. Hola, buenas noches. Quisiera hablar con... por favor. ¿Parte de quién? De parte de Mayana Videgain. Con él habla. Buenas noches, señor. Sí, Videgain. Sí, Videgain. ¿Te ubico por dónde? No nos conocemos. No, yo no lo conozco personalmente usted. Yo nací en Francia, yo soy una realizadora de documentales. Y quería hablar con usted porque estoy acá en este momento en Uruguay y estoy haciendo un documental acerca de mi familia y quería proponerle de participar al documental en una entrevista. No, mire, yo no estoy predispuesto a aparecer en ningún tipo de documental. Usted sabe con quién está hablando, ¿no? Yo tengo poca información, pero sé el lazo que usted tiene con mi padre, algo sé, pero no hay mucha información que a mí nunca me contaron. Quería preguntarle para tener su punto de vista. Yo yo, en primer lugar, yo soy militar retirado. O sea, yo no estoy autorizado a participar en ningún tipo de estas pretensiones que usted tiene. Y en primer lugar le pregunto, sí. Jean-Paul, ¿vive? ¿Está bien? Sí, vive, sí. ¿Está en Francia? En este momento él está acá en Uruguay. Está en Uruguay. Pero vive en Francia, sí. Sí. Yo a su padre lo conocí siendo inclusive de antes de ser militar. Sí.
porque yo me eduqué en la Sagrada Familia acá en Salto. Participé en toda la actividad religiosa de la época, no hablando de los años 60, por allá. Sí. O sea, en la parte de acción católica, Boy Scout católicos. Yo estaba en ese momento de estudiante y fui uno de los fundadores de la Juventud Estudiantil Católica de acá de Salto. Mire. O sea que el conocimiento con su padre es de muchos años. Sí. No sabía que... Lo cual, en primer lugar, me alegro que esté bien, que ande bien. Y agradecer mi saludo. Bueno, que indudablemente, cosa de toda una historia pasada, hay cosas que no nos olvida. Sí. Pero se las guarda. Como tenemos un dicho acá en el Uruguay, lo pasado pisado. Pero en lo que refiere al periodo en que usted lo conoció, que ya no era sacerdote, usted no quiere hablar. No. Esas son etapas superadas. Esas son etapas superadas. Una pregunta, solo por saber. Si un día usted viese a mi padre, ¿usted hablaría con él? Pero yo no sé. Espero que no haya cambiado mucho. Físicamente. Porque lo recuerdo patente como era. Estamos hablando de 30 años atrás. 30 años atrás. ¿Y se acuerda bien de él? Sí. Lamentablemente hubieron en su momento buenas relaciones que se truncaron y caminos que se agarraron por distintos lados. Sí. Esa es la realidad. Sí. Que ojalá nunca vuelvan a pasar. Que no ha dejado buenas secuelas. Claro. Y una pregunta, porque de lo poco que yo sé que, bueno, hubo enfrentamientos hacia con mi padre y que usted lo presenció, por lo menos. Me interesaría saber cómo se siente respecto a esto ahora. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Yo sí me siento, o sea, que si eso ahora me preocupa, que lo considere como un recargo de conciencia o algo así. ¿Y por ejemplo? No, yo era militar, yo estaba cumpliendo funciones que fueron, son y serán legítimas y punto, nada más. Es como el médico que opera y trata de salvar una vida, de repente se le murió por una mala praxis y no por eso deja de operar. No sé si me entiende. Trato. Bueno, me alegro. Pero ya le digo, le pediría una cosa. Sí. No me haga más preguntas. Bueno. Dentro del llamado de atención que usted me deja con su llamado, lo que más me alegro es que su padre esté bien. Sí, él está bien. Muy bien. Bueno, denle mis saludos. Bueno, okay. Que disfrute la estadía por el Uruguay. Muchas gracias. Que pase usted bien. Gracias. Adiós. Qué bárbaro. Pero no podrías haberle preguntado, decir, bueno, mire, claro, él no iba a aceptar un encuentro conmigo delante de las cámaras. Creo que se explicó bien su punto de vista y, bueno, no deja de ser simpático que se haya humanamente interesado, que si vivía, si estaba bien y me haya mandado saludos, que eso es un signo de cortesía humana que está, ¿no? Como él lo dijo, y eso está interesante. Así como yo no me acuerdo, así como yo no me olvido, se ve que él tampoco se olvida de mí. Para que pueda haber perdón, ya lo he dicho, es importante que haya el reconocimiento de que se estuvo mal y que no se va a hacer más ello. Y no, que ya no pasó, no hubo nada. Si no hubo nada, eso sería lo malo. Que podía repetirse. Y bueno, y la historia continuará. Bueno, estoy cansado. Se emitirá un mensaje.
Junta de Comandantes en Jefe de la... Ciudadanos, la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas... A su partida en 1985, los militares impusieron al gobierno de transición una ley estableciendo la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto a los actos cometidos por las Fuerzas Armadas durante el periodo del gobierno de facto. Insistiremos en lo que pasó, pero no lo olvidaremos. Un silencio de plomo, de miedos y de vergüenza, fundó una paz que dependía del olvido. Histórico 1 de marzo de 1985 aquí en Uruguay. 20 años después del retorno de la democracia, la victoria electoral del Frente Amplio, la coalición de los partidos de izquierda, demuestra que el pueblo uruguayo ha vencido su temor. El gobierno actual exige de la Armada la apertura de los cuarteles y de los archivos, lo que había sido cuidadosamente evitado por los gobiernos anteriores. La ley de impunidad no se abolió aún, pero por primera vez en el 2006, antiguos generales y civiles implicados en el régimen de facto debieron comparecer ante la justicia uruguaya. Es este movimiento del pueblo uruguayo que permite ver que los esfuerzos y sacrificios de mi familia en su lucha por la justicia, la libertad y la verdad no fueron en vano. El movimiento Tupamaro todavía existe. Es un movimiento político que forma parte del Frente Amplio. Hace muchos años que abandonaron la lucha armada para seguir el combate en el terreno político. Me parece fascinante saber que la figura política más popular en el país y actual ministro de Ganadería es Mujica, quien fue uno de los líderes del movimiento y como tal perseguido, preso y torturado durante muchos años. La dictadura uruguaya no es muy conocida comparada con la de Chile o la de Argentina. Uruguay es un país tan chico. No hubo tantos muertos o desaparecidos. Sin embargo, cuando Amnesty hace su primer campaña internacional a favor de un país en el 1976, lo hace en favor de Uruguay. Ese año, Amnesty considera que el Uruguay posee el más alto porcentaje de personas detenidas y torturadas de América del Sur. De Franco, Walter Ademir Bentancur Garini, Ricardo Blanco Valiente, Eduardo Leyer Borovi, Carlos Bolavita Espínola. Por memoria, verdad y justicia, nunca más. Convocatoria realizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos y la coordinadora de apoyo. Quise conocer las luchas de mi padre y de mis tíos y tías, como uno trata de saber de dónde viene, para mejor poder dirigir sus pasos. De este largo viaje, regreso algo cambiada. Lo que descubrí me permite entender mejor mi familia. Sin embargo, también aprendí que algunos secretos nunca serán revelados y que algunos silencios deben ser respetados. Me quedo con el sentido de la lucha, con la certeza que todavía es posible hacer avanzar el mundo. Hoy es mi turno a emprender mi propia marcha. Y aunque sea ahora que muchas veces deberé antes de todo luchar contra mis propios miedos, descubrí que para ayudarme cuento con un arma invencible: el amor de una familia. Perfecto. Vamos, gracias.